estos ángulos directores y aplicando la función coseno, determino las magnitudes de las componentes cartesianas de la fuerza F sub i. Obviamente, esto lo tengo que hacer a cada una de las fuerzas que actúan sobre la partícula, que en este caso son 4 fuerzas. Bueno, pues a los ángulos que estoy mostrando, vuelvo a repetir, se les denomina ángulos directores. Y a coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma se les conoce como los cosenos directores. Esto cuando trabajamos en 3D. Bueno, y en la actualidad ya prácticamente todos trabajamos en 3D, ya que las aplicaciones que utilizamos, como el RAM Element, el ROP o el SIPE, todos sin excepción trabajan en 3 dimensiones. Bien, ahora, recordando un poco sobre estática, inmediatamente podemos aplicar la primera condición de la estática, ¿no? Asumiendo que esta partícula que está sin movimiento. Entonces, si está sin movimiento, la primera condición de la estática establece que la resultante de este sistema de fuerzas, que no es otra cosa que la sumatoria de ellas, tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces acá dice, si una partícula se encuentra en equilibrio estático traslacional, o sea, no tiene movimiento de traslación, la suma de las fuerzas que actúan sobre él tiene que ser igual a 0. Y matemáticamente hablando, ahí está la primera condición del estática. La resultante, que es la suma de las fuerzas, tiene que ser igual a 0. Bueno, lamentablemente han eliminado una materia que se denominaba álgebra vectorial y tensorial. Pues bien, yo no, la verdad que no entiendo por qué eliminaron esa materia, porque hablando de la primera condición de la estática, esta era la ecuación, la primera, matemáticamente hablando, esta ecuación refleja lo que dice la primera condición de la estática. Sin embargo, en la práctica no utilizamos esta ecuación, no utilizamos, y en su lugar utilizamos estas 3. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. O sea, trabajamos escalarmente. Y la diferencia está que al trabajar escalarmente, tengo que trabajar con 3 ecuaciones y no con tan solamente una ecuación. Entonces, desde ese punto de vista, a mi criterio, sería importante que se implemente la materia de álgebra vectorial tensorial, que yo tuve la suerte de llevar esa materia y bueno, me ha ayudado muchísimo en mi formación como ingeniero y también en la vida profesional. Porque los ingenieros trabajamos con vectores, en los cálculos siempre manejamos vectores. Bien, prosiguiendo, habiendo hecho un repaso de la primera condición de la estática desde el punto de vista espacial, ahora vamos a empezar a plantearnos el principio de Allenberg. Es un principio matemático. En matemáticas hay muchísimos principios, hay muchísimos teoremas, hay muchísimos axiomas y desde luego también hay leyes matemáticas. Bueno, un principio matemático es una proposición que se aplica y que tiene un campo de validez reducido, no tiene un campo de validez total y general. ¿Y qué dice el principio de Allenberg? Lo vamos a ver inmediatamente a continuación. Pero esta vez vamos a trabajar solamente en el plano, o sea, con los ejes cartesianos X y Y. Trabajando tan solamente en el plano, ahí está la partícula, sometida al sistema de fuerzas F1, F2, F3 y F4. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es una partícula sometida a un sistema de fuerzas que se asume que está en equilibrio estático, o sea, está sin movimiento. Bueno, o sea, la suma de las fuerzas es igual a 0. Pues bien, ahí está el enunciado del principio de Allenberg, que dice que si una partícula se encuentra sometida a un sistema de fuerzas en equilibrio estático, ¿no? Si esa partícula experimenta un desplazamiento virtual o imaginario,
delta, el trabajo virtual imaginario realizado por el sistema de fuerzas en equilibrio dice que es igual a cero. Bueno, aquí está hablando de una partícula que está en equilibrio estático y habla de que esa partícula ya se mueve. Obviamente, aquí hay una contradicción. Una partícula que está sometida a un sistema de fuerzas en equilibrio no se mueve. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que trabajar desde un punto de vista virtual, ¿ya? Asumir con la imaginación de que sí se mueve, a sabiendas de que en realidad no se mueve. Entonces, asumimos que esta partícula imaginariamente, virtualmente, asumimos que se mueve una distancia delta. Y para anotar de que ese desplazamiento, esa distancia que recorre, es algo imaginario o virtual, le colocamos una barrita encima de delta, una barrita encima. Eso me está diciendo que en la realidad eso no existe. Entonces, el principio de Alembert dice que si imaginariamente asumimos que la partícula se mueve una distancia delta, una distancia virtual, dice que el trabajo realizado por el sistema de fuerzas en equilibrio, dice que el trabajo realizado es igual a cero. Bueno, por lo menos la última parte del principio de Alembert dice algo que es correcto. Obviamente, si el desplazamiento es virtual imaginario, pues al final el trabajo tiene que ser igual a cero. Entonces, la partícula sometida al sistema de fuerzas imaginariamente sufre o experimenta un desplazamiento virtual. Se mueve desde A hasta el punto B, junto con las fuerzas que actúan sobre él. Y bueno, y dice que el trabajo, en este caso tendremos que hablar del trabajo total. El trabajo total es la suma de los trabajos que realizan cada una de las fuerzas, y eso matemáticamente está expresado acá. El trabajo total, obviamente virtual, es el trabajo virtual, es la suma de los trabajos virtuales realizados por cada una de las fuerzas. Y me dice el principio de Alembert que eso es igual a cero. Bueno, todo principio matemático, todo teorema, todo axioma, toda ley matemática es siempre demostrada. Se tiene que demostrar que eso tiene validez. De lo contrario, no estaríamos hablando del principio de Alembert. Bien, y aquí una aclaración, ¿no? Dice, en una situación real, para que una partícula en equilibrio estático entre en movimiento, habrá que aplicarle una fuerza adicional externa. O sea, si con estas cuatro fuerzas la partícula está en equilibrio, ya desde el punto de vista real, para que se mueva, tendré que aplicar una fuerza adicional para que rompa el equilibrio estático, ya en una situación real. En cambio acá, desde el punto de vista virtual, la partícula se mueve sin que le apliquemos ninguna fuerza adicional. Bien, finalmente acá dice, para resaltar el carácter virtual de un objeto, el nombre de este debe llevar una barra encima. Entonces, toda vez que trabajamos con entidades virtuales, no debemos de olvidar de colocar la barrita encima, ya que en los cálculos, como veremos más adelante, intervienen al mismo tiempo magnitudes reales y magnitudes virtuales. Y para diferenciarlas, pues no olvidar colocar a las magnitudes virtuales la barrita que va encima. Prosiguiendo con el principio de Alembert y trabajando en el plano, ahí está nuevamente la partícula que imaginariamente experimenta un desplazamiento virtual delta, y que este principio dice que el trabajo realizado por el sistema de fuerzas en equilibrio es igual a cero. Bueno, ahí inmediatamente, como estoy trabajando con una partícula que se mueve de A a B, pues bien, ahí estoy mostrándoles el sistema de ejes cartesianos
local, que hay que diferenciar del sistema de ejes cartesianos general o global. El sistema de eje cartesiano general o local es uno solo para todo, para toda la estructura. En cambio, el sistema de ejes local no es uno solo. En estructuras, cada barra de la estructura ha de tener su propio sistema de ejes cartesianos local. Así trabajan el RAN Element, así trabaja el robot, así trabajan todos los programas o aplicaciones que actualmente utilizamos. En este caso, hablando del sistema de ejes cartesianos local, el eje cartesiano X, observen, está en la dirección del desplazamiento virtual. Y luego el eje cartesiano Y, como este es un eje, es un sistema ortogonal derecho, el eje cartesiano Y es perpendicular al eje cartesiano X. Entonces, lo que tenemos es una partícula que se mueve una distancia delta en la dirección del eje cartesiano X. Y el principio de Allenberg, vuelvo a repetir, dice que el trabajo realizado por este sistema de fuerzas es nulo. Bueno, recordemos la definición de trabajo, ¿no? Dice que el trabajo es el esfuerzo realizado sobre un cuerpo cuando éste se mueve en una cierta dirección recorriendo una cierta distancia. En este caso se mueve en la dirección del eje X y la distancia recorrida virtual es delta. Entonces, trabajo es esfuerzo. ¿Quién realiza ese esfuerzo? Obviamente estas fuerzas son las que realizan esfuerzo. Bien, nuevamente agarro una fuerza cualquiera y como estoy trabajando en el plano, esa fuerza con respecto al sistema de ejes cartesiano local se la puede descomponer en dos componentes cartesianas. Repito, la fuerza F sub I, trabajando o tomando como referencia el sistema de eje cartesiano local, lo estoy descomponiendo en sus componentes cartesianas con respecto al sistema local. Bueno, y antes de proseguir, si ustedes recuerdan lo que es el trabajo y cómo se calcula el trabajo, si yo descompongo cada una de estas fuerzas en sus componentes cartesianas respecto al sistema local, voy a tener dos componentes. Y de estas dos componentes, la que realiza trabajo es la componente que está en la dirección del desplazamiento. La otra componente, F sub I, que es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. Bueno, ahí está la definición de trabajo, matemáticamente hablando, desde el punto de vista vectorial. El trabajo es el producto escalar entre un vector R, llamado vector distancia, y un vector fuerza. El vector fuerza es el que realiza trabajo. Y el vector R es el que permite definir la distancia que recorre el cuerpo que entra en movimiento. Bueno, acabo de mostrar uno de los ángulos directores de la fuerza F sub I con respecto al sistema de ejes cartesianos local. Es el ángulo θ sub I con respecto al eje cartesiano X. Bueno, si trabajo con este ángulo, entonces, pues, el trabajo realizado por una fuerza es la fuerza por la distancia recorrida por el coseno de θ. Bueno, y acá también tengo que hacer una diferencia. La primera fórmula es para cuando se trabaja de manera enteramente vectorial. La segunda fórmula es para cuando trabajamos desde el punto de vista escalar. ¿Cuál de las dos es más sencilla? Pues les comento que la primera es más sencilla, ¿ya? En cambio, la segunda, el trabajo, ustedes saben que puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo o negativo? Yo tengo que ver cómo está la fuerza, cómo está la distancia, y en función de eso, yo soy el que tiene que darle signo.
En cambio, si yo trabajo con la primera, no. Al hacer los cálculos, automáticamente sale el signo. Esa es la ventaja de trabajar vectorialmente. Y luego, esta primera fórmula, cuando se trabaja en 3 dimensiones, pues no reviste ninguna complejidad. Da lo mismo trabajar en el plano que trabajar en 3 dimensiones. Esa es la ventaja de trabajar de una manera enteramente vectorial. Bueno, nosotros vamos nomás a trabajar de manera escalar. De ahí que si el trabajo es positivo o negativo, eso lo define el que está haciendo los cálculos, observando sus vectores y observando sus distancias. Bien, proseguimos. Entonces, esta última fórmula que dice fuerza por distancia por coseno de θ es la que vamos a utilizar para calcular el trabajo, donde θ es el ángulo entre la fuerza cuyo trabajo se quiere calcular y la distancia recorrida. Θ es el ángulo entre la fuerza, ya, entre el vector fuerza y el vector distancia. Al final de cuentas, las distancias también son vectores. Bien, entonces si aplico la fórmula, ahí está, para calcular el trabajo realizado por las fuerzas. El trabajo realizado por la fuerza F1, según esta fórmula, es la fuerza F1 por la distancia recorrida por coseno de θ sub 1, donde θ sub 1 es el ángulo que hay entre la fuerza F1 y la distancia, bueno, que lamentablemente no lo estoy mostrando en el gráfico. Luego, el trabajo realizado por la fuerza F2 es la fuerza F2 por la distancia, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza F2 y la distancia, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y luego hago simplificaciones. ¿Qué simplificaciones puedo realizar acá? Bueno, hay un término que es común a todos, un factor que es común, es delta, el desplazamiento virtual. Pues factorizo delta. Y una vez factorizado delta, aquí entre paréntesis tengo F1 por coseno de θ sub 1, F2 por coseno de θ sub 2 y así sucesivamente. Bueno, si yo quisiera, en este gráfico donde tengo los ejes locales, si quisiera calcular F1x, sería F1 por coseno de θ sub 1, ¿no? F sub i por coseno de θ sub i. Por lo tanto, F1 por coseno de θ sub 1 es la componente en x de F1. F2 por coseno de θ sub 2 es la componente en x de F2. Y justamente eso es lo que voy a mostrar a continuación. Este primer término es la componente en x de F1. Este segundo término es la componente en x de F2. Y así sucesivamente. En el trabajo, observen, en el cálculo del trabajo, intervienen las componentes x. Es que justamente hace un momento les mencioné que al descomponer una fuerza, la que realiza trabajo es la componente en x, porque es la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Luego, como sabemos de antemano que esta partícula está en equilibrio estático, la sumatoria de las componentes en x, ¿ya?, que me da la resultante en la dirección del eje x, tiene que ser 0. Donde finalmente 0 por el desplazamiento virtual, pues me da 0. Verificado. Es cierto que el trabajo virtual total realizado por este sistema de fuerzas en equilibrio estático, cuando la partícula imaginariamente experimenta un desplazamiento virtual, el trabajo virtual total es igual a 0. Bueno, proseguimos. Veamos ahora, resulta que en base al principio de los trabajos virtuales, se plantean 2 teoremas, denominados teoremas de los trabajos virtuales. Tenemos un primer teorema aplicado a cuerpos sólidos o rígidos, ¿ya? El principio de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos rígidos, ¿ya?,
permite plantearnos un teorema denominado teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos rígidos. Entonces, aplicado a cuerpos rígidos, pues un cuerpo rígido es simplemente la unión de miles y miles de partículas. Bueno, hasta el momento analicé el comportamiento de una partícula. Y un cuerpo rígido, vuelvo a repetir, es la unión de miles y miles de partículas. Entonces, si aplicamos el principio de Allenberg, vamos a llegar a una definición que dice lo siguiente: si un cuerpo rígido sometido a un sistema de fuerzas externas en equilibrio estático experimenta un desplazamiento virtual o imaginario cualquiera, pero que sea compatible con las características restrictivas de sus apoyos, el trabajo virtual, el trabajo total virtual, realizado por el sistema de fuerzas externas en equilibrio, es igual a cero. Es igual a cero. Bueno, pero lo que en realidad nos interesa es el siguiente teorema, ¿ya? El teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos elásticos, a cuerpos que sí se deforman, bajo cualquier carga se deforman. Pues bien, aplicando el principio de los trabajos virtuales a cuerpos elásticos, obtenemos este teorema. ¿Y qué dice el teorema? Bueno, dice, si un cuerpo elástico sometido a un sistema de fuerzas externas en equilibrio estático, dice, el trabajo total virtual realizado por el sistema de fuerzas externas es igual al trabajo total virtual realizado por el sistema de fuerzas internas. Bueno, esto está y no está muy nítido. Bueno, en otros términos, cuando el principio de los trabajos virtuales se aplica a cuerpos elásticos, aparece este teorema, y el teorema dice que si un cuerpo elástico está sometido a un sistema de cargas, las cuales están en equilibrio estático, y el cuerpo elástico a un sistema de cargas en equilibrio estático, el teorema dice que el trabajo realizado por las cargas externas tiene que ser igual a el trabajo realizado por las cargas internas. Bueno, como veremos a continuación, ahí tengo una estructura cualquiera, y obviamente tiene que ser isostática, por cuanto el método de los trabajos virtuales se aplica solamente a estructuras isostáticas. Y ahí tengo una estructura isostática, y ahí estoy mostrando algunas cargas externas. Las cargas externas pueden ser cargas puntuales, distribuidas de manera uniforme, distribuidas de manera triangular, trapezoidal, inclusive puede haber momentos externos, ¿ya? Ahí está el conjunto de cargas externas sobre una estructura isostática. Inmediatamente lo que hacemos es proceder al cálculo de las reacciones. Aplicando las condiciones de la estática, calculamos reacciones. Y resulta que las reacciones también son parte de las cargas externas. Una vez calculadas las reacciones, inmediatamente, analizando barra por barra la estructura, determinamos las cargas internas. Bueno, a esto que estoy llamando cargas internas, nosotros le llamamos esfuerzos internos. Bueno, pero al final de cuentas también son cargas. Porque alguien me puede decir, ¿cuál es la definición general de carga? ¿Qué es carga? Una fuerza. La definición de carga dice, la definición general, que es una acción capaz de producir tensiones y deformaciones.
Repito, la definición de general de carga es toda acción capaz de producir tensiones y deformaciones en la estructura sobre la cual está actuando, ¿no? Las cargas externas me deforman a la estructura. Las cargas internas producen deformaciones también internas, que ustedes lo han visto en resistencia de los materiales y que vamos a hacer un repasito a continuación porque es imprescindible, ya que vamos a aplicar el teorema de los trabajos virtuales a cuerpos elásticos, que dice que el trabajo virtual realizado por las cargas externas tiene que ser igual al trabajo virtual realizado por las cargas internas. Pero resulta que este teorema no se aplica a la estructura que en este momento les estoy mostrando. No, a esta estructura no se le aplica, ¿ya? A esta estructura le vamos a llamar la estructura con la carga real. Y vuelvo a repetir, a esta estructura no le aplicamos el teorema de los trabajos virtuales. Bueno, el que ha creado este teorema o este método, obviamente un científico con muchísima imaginación, ideó un artificio especial, que lo vamos a explicar luego. Bueno, lo que estoy mostrando en este momento es la deformación que experimenta la estructura isostática debido a las cargas externas. Debido a las cargas externas, la estructura se deforma. Inclusive, hay un apoyo que es móvil, obviamente ese apoyo también se mueve. Luego, supongan ustedes que buscamos calcular el desplazamiento lineal del nudo A, que acabo de mostrarlo, donde el nudo A, antes de aplicar las cargas, está en la posición que en este momento les estoy mostrando. Bien, aplicadas las cargas, la estructura se deforma y el punto A, el nodo A o nudo A, cambia de posición. Y al cambiar de posición, aparecen, correspondiente a este nudo, aparecen desplazamientos lineales y también desplazamientos angulares. Pero en este caso voy a tomar en consideración solamente el desplazamiento lineal. Ahí está, observen. Ese es el desplazamiento lineal que experimenta el nudo A cuando la estructura se deforma debido a las cargas externas reales. Ahora, supongan que queremos calcular este desplazamiento, el desplazamiento lineal delta. Pues hay muchísimos métodos, pero obviamente aquí vamos a aplicar el método de los trabajos virtuales. Bien, proseguimos. Delta, desplazamiento lineal del nudo A. Ahora, analicemos un pedacito de la estructura. Un pedacito de longitud igual a diferencial de S. O sea, de aquí en adelante voy a trabajar con cantidades infinitesimales. Aislando este pedacito a un lado y mostrándolo en 3D, ¿ya? Tiene una longitud diferencial de S, y ese pedacito de barra vamos a asumir que es de sección rectangular. El ancho B, la altura H de la sección rectangular. Pues este elemento diferencial, debido a los esfuerzos internos o a las cargas internas, este elemento diferencial se deforma, experimenta deformaciones. Así como debido a las cargas externas la estructura se deforma, y ahí está con línea segmentada la deformación, este elemento diferencial debido a las cargas internas también se deforma. Veamos esas deformaciones. Debido al momento flector, la sección transversal experimenta un desplazamiento angular, diferencial de phi. Según resistencia de los materiales, este desplazamiento diferencial de phi es igual al momento dividido entre la rigidez a flexión por la longitud del elemento que estoy analizando, que es diferencial de S. Debido al esfuerzo de corte, debido al esfuerzo normal, este elemento experimenta un alargamiento.
Si la longitud es diferencial de S, del elemento, su alargamiento le llamo delta diferencial de S, que significa un pedazo de diferencial de S. Aplicando resistencia a los materiales, llegamos a determinar que el alargamiento que experimenta es el normal dividido entre la rigidez axial por diferencial de S. Luego, debido al esfuerzo de corte, ese elemento experimenta un desplazamiento transversal que le estoy llamando diferencial de H, donde, según resistencia de los materiales, es igual a un coeficiente K multiplicado por el cortante, porque el cortante es el causante para que aparezca este desplazamiento transversal, dividido entre la rigidez a esfuerzo de corte por diferenciales. Y finalmente, debido al momento flector, esto lo tengo que mostrar en 3D, aplicado el momento flector, la sección transversal experimenta un giro de magnitud, el eje longitudinal de la barra ya experimenta un giro que le estoy llamando diferencial de tita, según resistencia de los materiales, eso es igual al momento torsor dividido la rigidez a torsión de la sección transversal por diferenciales. Entonces, acá estoy mostrando que debido a la carga real, toda la estructura se deforma y ahí está con líneas segmentadas. Debido a las cargas internas, este elemento diferencial también se deforma, debido al momento, al normal y al cortante y al torsor. Ahí están las deformaciones. Pero son deformaciones a nivel diferencial. Bien, entonces, para aplicar el método de los trabajos virtuales, primero tengo que analizar la estructura con la carga real y, obviamente, identificar qué desplazamiento se busca calcular. En este caso voy a asumir que lo que queremos calcular es el desplazamiento lineal delta, que como ya dije, hay muchísimos métodos para calcular desplazamientos, pero aquí vamos a aplicar el método de los trabajos virtuales. Bien, habiendo hecho este cálculo preliminar, pasamos inmediatamente a... Ahí está nuevamente la estructura isostática que ya mostré en la anterior diapositiva. Y de esta estructura isostática lo que buscamos es calcular el desplazamiento lineal de este nudo, ¿no? El desplazamiento lineal de ese nudo. Bueno, resulta que para calcular el desplazamiento lineal de este nudo, que en este momento no lo estoy mostrando todavía, ¿ya? Según el método de los trabajos virtuales, ¿ya? A ese nudo cuyo desplazamiento quiero calcular, ¿ya? Le tengo que aplicar una carga virtual puntual o carga concentrada, ¿ya? Repito, para calcular el desplazamiento que hemos visto ya en la anterior diapositiva, agarro a la misma estructura y le aplico cargas, pero ya no la carga que vimos hace un momento, sino que para calcular el desplazamiento lineal delta, al nudo A le tengo que aplicar una carga virtual, y tiene que ser una carga puntual. Bueno, resulta que a la estructura que estoy en este momento implementando se le denomina la estructura con la carga virtual. Y en este caso, repito nuevamente, la carga virtual que me ha de permitir calcular el desplazamiento delta es una carga puntual, virtual, o sea, imaginaria, aplicada sobre el punto A, sobre el punto cuyo desplazamiento se quiere calcular, y además esa carga puntual tiene que estar en la dirección del desplazamiento que se quiere calcular. Bueno, entonces, ahí está mi estructura con la carga virtual. Inmediatamente, una vez definido la estructura con la carga virtual, la analizo.
Calculo reacciones en los apoyos, que también van a ser virtuales. Calculo virtuales. Bueno, resulta que la estructura no se deforma. Bajo una carga virtual, que es una carga imaginaria, la estructura no se deforma. Pero ustedes saben que puedo, aplicando la estática, calculo reacciones y luego también puedo calcular los esfuerzos internos, que también van a ser valores virtuales. Bueno, resulta que bajo la carga virtual la estructura no se deforma, ya que es una carga imaginaria, algo que no, en la realidad no existe. Bueno, ahora, este método dice lo siguiente. Si ahora imaginamos que alguien que no lo vemos viene y deforma a la estructura con la carga virtual, lo deforma, ¿ya? Bueno, antes de ello, van a disculpar. Ahora, si yo agarro un pedacito de la estructura con la carga virtual y lo aíslo, y este pedacito de la estructura ha de estar sometida a las cargas virtuales internas. Estas son las cargas internas. Pues estas cargas internas, como son virtuales, son imaginarias, también no lo van a deformar, no lo deforman a este elemento de longitud diferencial de S. O sea, tanto la carga externa virtual como las cargas externas virtuales no producen deformación, porque en la realidad no existen. Ahora, como decía hace un momento, imaginamos que viene alguien que no lo vemos y hace que la estructura se deforme, como lo veremos a continuación. ¿Ya? Bueno, ahí estoy mostrando que debido a las cargas virtuales internas, este elemento no se deforma, no se deforma. Así como la estructura isostática no se deforma debido a la carga virtual. No hay deformaciones de ninguna índole. Pero ahora, viene alguien al que no lo vemos y hace que la estructura se deforme. ¿Ya? Uy, aquí hay incompatibilidad en lo que estoy hablando y en lo que sale la pizarra. Bueno, aquí estoy poniendo nuevamente la definición de trabajo. Yo no sé para qué lo puse si ya acabo de explicar hace un momento la definición de trabajo, ¿no? Ahí está nuevamente la definición de trabajo que ya lo había explicado anteriormente. Bueno, en caso de que a futuro pase clases virtuales, esta parte lo voy a borrar porque ya es algo que lo hemos visto. Bueno, volviendo nuevamente a lo que decíamos hace un momento, ya ahí está la carga virtual externa, es una carga externa, no produce deformaciones, bueno, calculo reacciones, calculo las cargas internas, o sea, los esfuerzos internos, y estos esfuerzos internos también no producen deformaciones, ¿no? Luego, bien, dijimos, alguien viene que no lo vemos y deforma a la estructura, lo deforma tal como se deforma la estructura con la carga real. Alguien viene y hace que la estructura se deforme tal como se ha deformado la estructura con la carga real. O sea, el nudo A ha de experimentar un desplazamiento que en este caso es virtual porque alguien viene y lo deforma imaginariamente, se deforma de manera idéntica a la deformación de la estructura con la carga real. Por lo tanto, el nudo A, de manera virtual, experimenta un desplazamiento virtual. Por eso le pongo la barrita encima. Y este desplazamiento virtual, obviamente, es idéntico al desplazamiento real, ya que la estructura se deforma de manera idéntica. Aquí, la estructura con la carga virtual se deforma de manera idéntica al de la estructura con la carga real. Pues bien,
Es aquí donde se aplica el teorema de los trabajos virtuales, que dice que el trabajo realizado por las cargas externas tiene que ser igual a el trabajo realizado por las cargas internas. Bien, entonces inmediatamente agarramos el elemento diferencial, y ese elemento diferencial ya expliqué que debido a las cargas virtuales internas también no se deforma. Sin embargo, así como alguien viene y deformó la estructura de manera idéntica a la estructura con la carga real, también hace que este elemento que está sometido a estas cargas internas virtuales y que no lo deforman, bien, viene alguien y deforma a este elemento diferencial de manera idéntica a como se ha deformado el elemento diferencial con la carga externa, ¿no? Ahora, dice acá, el trabajo virtual interno realizado por las fuerzas internas virtuales sobre el elemento diferencial de la longitud diferencial de ese. Bueno, resulta que a continuación ahora, puesto que este elemento que está sometido al momento normal, cortante y torsor y no se deforma, sin embargo, ahora viene alguien y lo deforma de manera idéntica a como se deformó en la estructura con la carga real. O sea, al aplicar el momento virtual, repito, este momento no lo deforma, pero alguien viene y hace que se deforme este elemento diferencial, apareciendo este desplazamiento angular, donde recordarán que ese desplazamiento angular es m sobre EI diferencial de S, donde observen que aquí m no lleva la barra encima. Es que este es el desplazamiento angular en la estructura con la carga real, ya que el elemento diferencial que ahora estamos viendo se ha de deformar de manera idéntica a como se ha deformado en la estructura con la carga real. Entonces, al deformarse de esta manera, este momento virtual realiza trabajo. Y ahí está. Obviamente, como estoy trabajando a nivel diferencial, es un diferencial de trabajo. El diferencial de trabajo realizado por el momento virtual es el momento virtual multiplicado por el desplazamiento angular. Donde, luego, reemplazando el desplazamiento angular en esta última expresión, el diferencial de trabajo realizado por el momento es el momento virtual por diferencial de phi, donde diferencial de phi es MEI por diferencial de S. Luego, analicemos el trabajo realizado por el normal. Bueno, el normal propiamente dicho no deforma, sino que asumimos que el elemento se deforma de manera idéntica a como se deformó en la estructura con la carga real. Por lo tanto, delta de S está dado por esta expresión. Y ahora, el trabajo realizado por la carga virtual N es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento es delta de S. Y ahí está, fuerza por desplazamiento. Reemplazando el desplazamiento que está dado por esta expresión, ahí está el diferencial de trabajo realizado por el esfuerzo normal virtual. Bueno, y así también para el cortante. El cortante virtual no realiza trabajo, pero luego alguien viene y deforma a este elemento de manera idéntica como se deformó en la estructura con la carga real, donde el diferencial de H está dado por esa expresión, y ahora el trabajo realizado por la carga virtual es la carga virtual por diferencial de H. Es un diferencial de trabajo. Reemplazando en esta expresión diferencial de H, llego a esa expresión. Y luego, finalmente, para el momento torsor, ¿ya? El torsor virtual no deforma, sino que alguien viene y lo deforma de manera idéntica al de la estructura con la carga real. Por lo tanto, el trabajo, el diferencial de trabajo realizado es el torsor por diferencial de tita. Reemplazando diferencial de tita, llego a esa expresión. Entonces, ahí están los diferenciales de trabajo realizado por los esfuerzos internos, momento normal, cortante y torsor. Y esto es a nivel diferencial. Bien, continuando.
Eso ya lo hemos visto. Y ahora vamos a determinar, continuando, vamos a determinar el trabajo virtual realizado por las fuerzas internas. En la anterior diapositiva ya calculé el trabajo realizado por los esfuerzos internos, pero a nivel diferencial, Si quiero calcular el trabajo virtual correspondiente, ya no a este elemento diferencial, sino a toda la estructura, entonces aplico integrales, ¿no? A cada uno de los trabajos diferenciales realizados por el momento, el normal, el cortante y el torsor, aplico diferencial. Obviamente, estas integrales me tienen que recorrer la estructura de extremo a extremo, agarrando a todas las barras o elementos que forman parte de la estructura. Reemplazando el diferencial de momento, el diferencial de trabajo, disculpen, realizado por el momento virtual, recordarán, era el momento virtual por el desplazamiento angular, ¿no? El diferencial de trabajo realizado por el normal, es el normal por delta ds, el diferencial de trabajo realizado por el cortante, es el cortante por diferencial de h, y el diferencial de trabajo realizado por el torsor, es el torsor por diferencial de θ. Donde, vuelvo a repetir, diferencial de phi está dado por esa expresión, delta de S, el alargamiento, el desplazamiento transversal, el giro debido al momento torsor está dado por esas expresiones. Reemplazo en estas integrales, las reemplazo y llego a esa expresión, y simplificando, finalmente llego a esa expresión matemática, que es la expresión que me permite determinar el trabajo realizado por las cargas internas. Ahí está la expresión para calcular el trabajo realizado por las cargas internas. Bueno, entonces, del teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos elásticos, ya tengo W sub I barra. Lo que me falta es calcular ahora el trabajo realizado por las cargas externas. Cargas externas son la carga puntual virtual y también son las reacciones que aparecen en los apoyos. Entonces, pasemos a calcular ahora el trabajo virtual realizado por las cargas externas. Bien, ahí está la estructura que se deforma de manera idéntica como se deformó la estructura con la carga real. Bien, esto también debería borrarlo porque estoy repitiendo, ¿no? Dice lo que dice esta expresión. Bueno, entonces, calculemos el trabajo realizado por las cargas externas. Trabajo realizado por una fuerza es igual a fuerza por distancia. ¿Cuántas fuerzas externas o cuántas cargas externas tengo acá? Bueno, aquí el que está con rojito es una carga externa, es la carga virtual que está en la dirección del desplazamiento que se quiere calcular. También las reacciones en los apoyos son cargas externas. Por lo tanto, si quiero calcular el trabajo virtual externo, aplico la siguiente fórmula, ¿no? El trabajo virtual externo es cada una de estas fuerzas P, R1, R2, R3, multiplicado por sus correspondientes distancias, ya que trabajo es fuerza por distancia. Pero, si observamos la estructura, R1 y R2 se encuentran sobre un apoyo fijo. Ese apoyo no se mueve. Por lo tanto, R1 no tiene distancia. Lo mismo, R2 no tiene distancia. O sea, en esta ecuación, delta 1 tendría que ser 0 y delta 2 0. Y por ende, R1 y R2 no realizan trabajo. Luego, si nos vamos a R3, bueno, ese apoyo es un apoyo móvil, pero es un apoyo que se mueve horizontalmente. Y R3 es una fuerza vertical.
Bueno, trabajo es fuerza por distancia, pero para ser más exactos, trabajo es fuerza por distancia y por el coseno que hay entre la fuerza y la distancia. Bueno, en este caso, la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y la distancia, que es 90. Coseno de 90 es 0 y por cualquier cantidad se hace 0. Por lo tanto, la única fuerza externa que realiza trabajo es la carga puntual virtual que actúa sobre el nudo A y que se encuentra en la dirección del desplazamiento que estamos queriendo calcular. Es la única que realiza trabajo. Y bueno, ¿qué ángulo hay entre esta fuerza y el desplazamiento que se quiere calcular? El ángulo es 0, coseno de 0 es 1 y bueno, por ese motivo es que no lo he colocado aquí. Entonces, haciendo simplificaciones, finalmente llego a que el trabajo realizado por las cargas externas es simplemente la carga virtual aplicada por el desplazamiento. Listo. Entonces ya tengo, y ahora hago un resumen. Ahí está el trabajo realizado por la carga externa y el trabajo realizado por las cargas internas. Reemplazando en la ecuación del teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos elásticos, aplicando y reemplazando, tengo lo siguiente. Trabajo realizado por las cargas externas, P por delta. Trabajo realizado por las cargas internas está dado por estas 4 integrales. P es una carga virtual, es una carga puntual, que le podemos dar cualquier valor. Como se trata de una carga imaginaria, le podemos dar cualquier valor, pero por simplicidad le damos un valor unitario. Dándole un valor unitario, finalmente, observe, llego a esa ecuación. Esa es la ecuación que me ha de permitir calcular el desplazamiento delta, el desplazamiento lineal delta. Pero resulta que esta ecuación nos permite calcular cualquier tipo de desplazamiento, sea lineal o angular. Bueno, a esta ecuación se la conoce con el nombre de la ecuación de Mohr o la ecuación de Otto Mohr. Recordarán ustedes, Otto Mohr fue un ingeniero alemán y de los tiempos del Renacimiento. Bien, jóvenes, entonces ahí está la ecuación de Mohr y bueno, pues en cuanto a las notaciones y definiciones, acá la nomenclatura tiene que ver mucho con lo que ustedes han visto en resistencia de los materiales, ¿ya? M, N, B y T sin la barrita encima son los esfuerzos internos en la estructura con la carga real. Con la barrita encima son los esfuerzos internos en la estructura con la carga virtual. La letra E es el módulo de elasticidad longitudinal del material. La letra G, el módulo de elasticidad transversal del material. Y es el momento de inercia a flexión. Es el momento de inercia a flexión. Porque si digo simplemente momento de inercia, eso es algo ambiguo, porque hay momento de inercia a flexión y momento de inercia a torsión. Por lo tanto, es bueno especificar a qué se refiere ese momento de inercia. Luego, A es el área de la sección transversal. Nosotros, en cuanto a secciones transversales, generalmente vamos a trabajar con barras de sección rectangular. Y sub T, el momento de inercia a torsión. Esta es la nomenclatura, ¿no? Sin embargo, en algunos otros libros varía un poco la nomenclatura, principalmente respecto al momento de inercia. En vez de utilizar la letra I, suelen utilizar también la letra J, Bien. Bueno, acá hay una aclaración que ustedes seguramente lo han visto en resistencia de los materiales. Dice que en el caso de secciones circulares o anulares, el momento de inercia a torsión es igual al momento de inercia polar. En los demás casos son diferentes. Bueno, esta observación la tenemos que tener cuidado cuando estemos evaluando la integral donde intervienen los momentos torsores.
¿no? Ahí está haciendo una aclarativa que el momento de inercia-torsión es el mismo en secciones, hablando del momento de inercia de secciones circulares. En secciones circulares tenemos el momento de inercia a torsión y el momento de inercia polar. Pues bien, si la sección es circular o anular, el momento de inercia a torsión es igual al momento de inercia polar. En cambio, en secciones rectangulares, el momento de inercia a torsión es diferente al momento de inercia polar. Bueno, para aquellos que tienen dudas al respecto, pues inmediatamente terminada la clase, agarren un librito y repasen la diferencia entre momento de inercia a torsión y momento de inercia polar. Continuando con la ecuación, ahí está la ecuación de Moore. Y en cuanto a simplificaciones, cuando se hacen cálculos a mano, obviamente se hacen simplificaciones, y cuando se hacen cálculos con una computadora, no es necesario hacer simplificaciones. Bien, ¿qué simplificaciones realizamos? Pues bien, cuando se trata de vigas y pórticos planos, no se toma en cuenta el normal ni el cortante. Y el torsor obviamente no interviene, porque en vigas y pórticos planos no hay momento torsor. Y el normal y el cortante no se toma en cuenta porque el valor que se obtiene en cuanto a la deformación debido al normal y al cortante son tan pequeñitos que se lo puede despreciar. Lo que no se puede despreciar en vigas y pórticos planos son las deformaciones debido al momento flector. Por lo tanto, cuando se trate de vigas y pórticos planos, agarramos el primer término, solamente el primer término. Luego, cuando se trata de estructuras trianguladas, o sea, cerchas, pueden ser planas o espaciales, en cerchas interviene solamente el esfuerzo normal. Las deformaciones debido al momento, al cortante, son tan pequeñitos que no los tomamos en cuenta. Y el torsor también. Entonces, cuando se trata de cerchas planas o espaciales, intervienen solamente las deformaciones debido al esfuerzo normal. Prosiguiendo con las simplificaciones, en el caso de parrillas o en parrilla 2, ¿no? Se toma en cuenta el momento y el torsor. Se desprecia las deformaciones debido al normal y al cortante. Y finalmente, en el caso de estructuras espaciales, pórticos espaciales, pues generalmente se desprecia el esfuerzo de corte, generalmente se desprecia el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal, esos dos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en estructuras espaciales, principalmente estructuras aporticadas, donde si las columnas son muy flexibles, pues hay que tomar en cuenta también el esfuerzo normal. ¿No? Entonces, repito, y ahí lo dice, ¿no? Toda simplificación debe realizarse con bastante criterio. En caso de duda, se recomienda no hacer simplificaciones. Bueno, y como veremos nosotros en el transcurso de este semestre, toda estructura generalmente se puede simplificar. Pero si no están seguros de que su simplificación es valedera, pues mejor no simplifiquen, ¿ya? Porque en el semestre pasado, a muchos alumnos les fue mal en los exámenes y todo porque simplificaron, pero simplificaron de una manera totalmente errónea. Así que cuando hay dudas, preferible no simplificar. Bien, con esto he concluido y hecho un repaso de lo que hemos visto en la primera clase presencial. Bien, jóvenes, nos vamos a dar un descansito de 5 minutos, por favor.
un descansito de 5 minutos. Tengo las 8:25 hasta las 8:30. Pak, così aquí,
Bien, jóvenes, estoy de vuelta y puedo observar en la lista de estudiantes que hay algunos que se han retirado. Hay alumnos que se han retirado. En este momento, aquí está el número 50 y pues bien, jóvenes, pues voy a tener que tomar asistencia al final. Ahí está la lista de alumnos de CIR 204. Bien, prosigamos. Bien, jóvenes, a continuación vamos a ver algunos ejemplos sencillos, empezando siempre por la parte más sencilla del método de los trabajos virtuales. He ahí la ecuación de Moore a la que habíamos llegado en la anterior presentación. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación y el enunciado dice lo siguiente. Para la viga que se muestra en la figura, calcular el desplazamiento lineal del nudo B. Bueno, ¿cuál viga? Ahí está. Es una viguita embolado, en su extremo izquierdo está empotrado, en su extremo derecho libre y sometido a una carga uniformemente distribuida. La carga en este caso, cuando se trata del cálculo de las deformaciones de una estructura, se trabaja con la carga característica o carga de servicio. Si no me equivoco, en la última clase les expliqué sobre la diferencia entre las cargas de servicio y las cargas de diseño o cargas últimas. Bueno, pide calcular el desplazamiento lineal del nudo B. Para ello, vamos a asumir que la viga es de sección rectangular, el ancho B, h es su altura, y bueno, lo que estoy mostrando en este momento es la estructura con la carga real. Es la estructura con la carga real. Y para aplicar el método de los trabajos virtuales, necesito la estructura con la carga virtual que lo vamos a presentar luego. Bueno, debo analizar la estructura con la carga real. Eso implica que debo calcular las reacciones en los apoyos. Y una vez calculado las reacciones en los apoyos, pues esa viguita embolado se ha de deformar conforme estoy mostrando con línea segmentada, y al deformarse se puede ver que el nudo B experimenta un desplazamiento lineal, se ha de mover hacia abajo. Justamente, este es el desplazamiento lineal que pide calcular este problema. Bueno, prosiguiendo. Inmediatamente calculo las reacciones en el apoyo. El momento en el apoyo ha de ser Q
por L es la resultante, su brazo de palanca es L medios, y al final de cuentas me queda Q por L cuadrado sobre 2. La reacción o el cortante en el empotramiento es simplemente Q, la carga por L. Y luego, continuando con esto del análisis de la estructura con la carga real, ahora, partiendo del nudo B a una cierta distancia X, me voy a plantear la ecuación analítica del momento flector. Pues bien, ahí está la ecuación analítica del momento flector, que es igual a la carga multiplicado por X me da la resultante. Y como yo estoy queriendo calcular, viniendo de derecha a izquierda, quiero calcular cuánto vale el momento a una distancia X, la resultante de este tramo, que es Q por X, tiene un brazo de palanca que es X medios. Por lo tanto, el momento a una distancia X es la carga por X cuadrado sobre 2, y además, ustedes saben que en este caso, el signo del momento flector es negativo, ya que este momento me tracciona la fibra superior y me comprime la fibra inferior de la sección transversal. Y bueno, también podría determinar la ecuación analítica del esfuerzo de corte, pero como se trata de una viga, solamente para el análisis de las deformaciones tomamos en cuenta al momento flector, ya que para vigas y pórticos, recordarán, se aplica solamente el primer término de la ecuación de Mohr, o sea, el término que toma en cuenta las deformaciones debido al momento flector. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Bien, acabo de analizar la estructura con la carga real, calculé las reacciones en los apoyos y vi cómo se deforma, y ahí está el desplazamiento que vamos a calcular, y luego determiné la ecuación analítica del momento flector en función de la variable X. Bueno, ahora veamos la estructura con la carga virtual. Es la misma estructura, y la carga virtual ya sabemos que es una carga puntual, ¿no? Para calcular este desplazamiento lineal delta B, al nudo B le tengo que aplicar una carga puntual, virtual, en la dirección del desplazamiento que se busca calcular. O sea, ahí está. Pero observen, la carga virtual que acabo de aplicar, su sentido apunta hacia arriba, no hacia abajo, como muestra la deformada de la estructura con la carga real. Bueno, resulta que los desplazamientos lineales y angulares tienen signo, pueden ser positivos o negativos. Son positivos cuando el nudo se mueve para arriba y son negativos cuando se mueve para abajo. O bien, si tomamos como referencia los ejes cartesianos X y Y, el eje Y apunta para arriba. Por lo tanto, si un desplazamiento se mueve para arriba, es positivo. Si se mueve en sentido contrario al eje cartesiano Y, es negativo. Bueno, aquí esta es una estructurita bastante sencilla, y a simple vista podemos ver hacia dónde se va a deformar el nudo B. En estructuras más complejas, generalmente no se puede saber si se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Repito, en estructuras más complejas no se puede saber con exactitud si el desplazamiento ha de ser positivo o negativo. Por lo tanto, cuando vamos a calcular desplazamientos, y como de antemano es difícil saber si va a ser positivo o negativo, entonces empezamos asumiendo que el desplazamiento ha de ser positivo. Es por ese motivo que la carga puntual virtual que le he aplicado al nudo B apunta hacia arriba. O sea, estoy asumiendo de antemano que el desplazamiento ha de ser positivo. Luego, si el resultado me sale negativo, significa que en realidad el desplazamiento es hacia abajo. Pues bien, ahí está la estructura con la carga virtual. Hay que analizarla, o sea, hay que calcular las reacciones en el apoyo empotrado, que en este caso va a haber un momento y un esfuerzo de corte, ¿no? Donde
el momento ha de ser el momento en el apoyo empotrado es la carga virtual al que le hemos dado un valor unitario. Entonces, 1 por L es L y el signo del momento es positivo. El cortante, bueno, el cortante es constante y vale 1. Luego, también necesito la ecuación analítica para la estructura con la carga virtual. Observarán que para la estructura con la carga real, la ecuación analítica del momento lo obtuve partiendo del nudo B a la izquierda a una distancia X. Acá tengo que hacer lo mismo. Partiendo del nudo B a una distancia X, determino la ecuación analítica del momento flector, que ha de ser igual a 1 por X, es simplemente X, ¿no? Ahí está. El momento es P por X, pero como P vale 1, 1 por X, X, y el momento es positivo. Bien, ya tengo la ecuación analítica del momento para la carga virtual, la ecuación analítica del momento para la estructura con la carga real, y ahora utilizo la ecuación de Moore. Observarán que en la ecuación de Moore justamente interviene el momento debido a la carga virtual, el momento debido a la carga real. Muy bien, entonces utilizo y reemplazamos el momento debido, pero antes de reemplazar he factorizado de la integral, he factorizado la rigidez a flexión porque es una constante. Las constantes salen fuera. ¿Y qué me queda dentro de la integral? Obviamente la integral va desde 0, desde D hasta A, o sea, desde 0 hasta L. El momento con la carga virtual vale X. El momento con la carga real es Q por X cuadrado sobre 2. Pues bien, esta es una integral que hay que resolverla, sale con signo menos, ¿no? Aquí está el signo menos, pues resolviéndola paso a paso y simplificando, llegamos a esa expresión, ¿no? Que el desplazamiento del nudo B es negativo. ¿Qué significa el signo menos? Que se mueve para abajo. Y es Q por L a la cuarta sobre 8EI. Bueno, aquí no ha habido mucha complejidad en el análisis. Prosiguiendo, ahora voy a volver a resolver la misma viga en volado, pero esta vez vamos a calcular otro desplazamiento, ¿no? El enunciado del problema dice, para la viga que se muestra en la figura, calcular el desplazamiento angular del nudo B. Entonces la estructura es la misma, la carga es la misma, la sección también, y esta es la estructura con la carga real. Pero esta vez lo que se pide es el desplazamiento angular del nudo B. Ya no el desplazamiento lineal, el angular. Bueno, como de costumbre, analizo la estructura con la carga real, calculo sus reacciones, ahí está, la deformada de la estructura, y observen ahora, el nudo B es cierto que se mueve hacia abajo y va a tener un desplazamiento lineal, pero no solamente va a haber desplazamiento lineal, sino que si yo trazo la tangente a la elástica en el nudo B, trazo la tangente a la elástica, el ángulo entre esa tangente y la línea horizontal es el desplazamiento angular del nudo B. Este desplazamiento angular es lo que buscamos calcular. Entonces, termino de calcular, calculo las reacciones y luego, partiendo del nudo B a una distancia X, la ecuación analítica del momento es Q por X medios y es negativo y llegamos a esa expresión. Observarán que hasta ahí es casi idéntico a lo que hice en el anterior problema, solo que aquí lo que buscamos calcular es el desplazamiento angular, ya no el lineal. Muy bien. Ahora necesito la estructura con la carga virtual. Agarro la estructura y esta vez, como se busca calcular el desplazamiento angular del nudo B, resulta que la carga virtual es un momento, que le podemos dar cualquier valor, pero por simplicidad le damos un valor unitario. Entonces, para el cálculo de desplazamientos angulares, la carga virtual es un momento el cual se debe aplicar sobre el nudo cuyo desplazamiento angular se pide calcular.
Entonces, a continuación debo analizar ahora la estructura con la carga virtual. Debemos calcular reacciones en los apoyos. En este caso voy a tener una sola reacción, que es el momento, ¿no? Vale 1, y el cortante obviamente es nulo para este caso. Luego, la ecuación analítica del momento. Partiendo del nudo B, tal como hice en la estructura con la carga real, partiendo del nudo B a una distancia X, necesito la ecuación analítica del momento. Como la carga, en este caso, es un momento, la carga virtual, la ecuación analítica del momento es m de x es igual a 1. El momento es constante a lo largo de la barra y es positivo. Este momento produce momento positivo. Bueno, lo que resta es simplemente reemplazar en la ecuación de Mohr, ¿no? Reemplazando en la ecuación de Mohr y obviamente factorizando la rigidez a flexión y reemplazando en la ecuación donde la integral tiene que ir desde 0 hasta L. El momento debido a la carga virtual vale 1. El momento debido a la carga real es Q por X cuadrado sobre 2. Bueno, simplificamos esto, el signo menos sale para afuera, resolviendo la integral de 0 a L de X cuadrado por diferencial X, es L cubo sobre 3, y bueno, finalmente llegamos a esa expresión. Ahí está el desplazamiento angular. Reemplazando valores, el desplazamiento angular sale, en cuanto a la unidad de medida, el desplazamiento angular sale en radianes. En radianes. Bien, proseguimos. En cuanto a la convención de signos, algo les estuve hablando sobre la convención de signos. La convención de signos, en cuanto a cargas, reacciones y desplazamientos lineales o angulares, se lo realiza ya sea con respecto al sistema de ejes cartesianos global y en algunos casos con respecto al sistema de ejes cartesianos local, correspondiente a las barras de la estructura. Si trabajo y calculo las reacciones y las cargas y los desplazamientos con respecto al sistema de ejes cartesianos global, entonces, pues, los signos o la convención de signos es el siguiente. Por ejemplo, un desplazamiento lineal en el espacio, es un vector. Y por lo tanto, ese vector yo lo puedo descomponer, tal como hice hace un momento para las fuerzas, lo puedo descomponer en sus componentes cartesianas. Repito, en el espacio, cuando trabajo en el espacio, el desplazamiento lineal experimentado por un nudo es un vector en el espacio. Y ese vector lo podemos descomponer en sus componentes cartesianas. Donde, para continuar con los cálculos, necesito los ángulos directores. Trabajando con los ángulos directores, puedo pues calcular estos desplazamientos. Y el desplazamiento delta, al que estoy llamándole delta, puede ser un desplazamiento lineal o puede ser un desplazamiento angular, cualquiera de los dos. Pues bien, dice acá, los desplazamientos, sean lineales o angulares, son vectores. En tal sentido, no debemos olvidar que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Bueno, prosiguiendo, dice, los signos de los desplazamientos, como son vectores, se define en función de sus correspondientes sentidos, tomando como marco de referencia el sistema global. Para el vector desplazamiento que estoy analizando acá y que está con color azul, podemos ver que sus componentes cartesianas van a tener signo positivo.
¿Por qué? Por ejemplo, delta X, su sentido es similar al del eje cartesiano X, por lo tanto positivo. Delta Y, su sentido, o sea, la flechita, es similar al del eje cartesiano Y, será positivo. Delta Z, la flechita, que es el sentido, es similar al eje cartesiano Z, por lo tanto también tendrá signo positivo. Serán negativos si los sentidos van en sentido contrario al de los ejes cartesianos. Ahora, cuando se pide calcular el desplazamiento lineal de un nudo de una estructura espacial, entonces, como nosotros no trabajamos utilizando el álgebra vectorial, pues lo que se tiene que hacer es, aplicando el método de los trabajos virtuales, primero calculamos delta X, luego calculamos delta Y y luego calculamos delta Z, aplicando el método de los trabajos virtuales. Calculado esos tres desplazamientos, ¿ya? El desplazamiento resultante es simplemente la suma vectorial de esos tres desplazamientos. La suma vectorial de esos desplazamientos. Bueno, como nosotros no estamos habituados a trabajar el álgebra vectorial, entonces esta ecuación no la voy a utilizar nunca. Entonces, ¿cómo hago para determinar el desplazamiento resultante? Pues tendré que calcular primeramente delta X, delta Y, y luego aplico Pitágoras. Aplicando Pitágoras voy a poder calcular el desplazamiento. Cuando en un examen yo pido calcular desplazamientos lineales, deben tener mucho cuidado en leer bien la pregunta que les estoy haciendo, ¿no? A veces suelo hacer la siguiente pregunta, ¿no? Determine la componente en Y del desplazamiento lineal. ¿Qué significa eso? Que les estoy pidiendo solamente esto de acá, ¿no? Determine la componente en Y del desplazamiento lineal. Les estoy pidiendo esto nomás. Sin embargo, algunos en los exámenes veo que no se concentran en leer bien la pregunta y empiezan calculando delta X, delta D. Se la pasan todo el examen en una sola pregunta y no tienen tiempo para la otra. Bien, eso como una observación de lo que suele suceder en los exámenes. Prosiguiendo, donde si yo trabajo con los cosenos directores, la magnitud de la componente en X es delta por coseno de alfa, la magnitud de la componente en Y, delta por coseno de beta, y la magnitud de la componente en Z, delta por coseno de gamma. Luego también, en cuanto a la dirección de los desplazamientos, puedo también en base a esto calcular, si por algún motivo lo requiero, en base a la información, puedo calcular los cosenos directores del desplazamiento. E incluso puedo verificar estos resultados aplicando la siguiente identidad trigonométrica. Recordarán ustedes esta identidad trigonométrica que dice que en cuanto a los ángulos directores, el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, sí o sí tiene que ser igual a 1. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí y continuamos la clase. El día martes la clase va a ser presencial. Va a ser presencial, jóvenes. Y he visto que vienen pocos alumnos y les aviso de antemano que voy a controlar asistencia. Voy a imprimir esta planilla para el control de asistencia, puesto que he visto que varios alumnos se han retirado del aula y eso implica que esos alumnos deben tener problemas y le dan prioridad a esos problemas.
Bueno, ya les conté mi problemita que tuve cuando estuve en el tercer semestre, pues yo preferí ir a pasar clases que ir a espiar a mi corteja. Porque dije, después corteja voy a tener por demás, y así fue, jóvenes. Bien, me despido hasta el próximo martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.